Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual les traigo un producto muy agradable, muy simpático y bueno, a simple vista podemos ver como si fuera una radiograbadora, pero al mismo tiempo vemos que nos está dando la hora. Entonces, oficialmente la línea de productos Sony ha fabricado lo que es un radio despertador adicionado con las características de ciertas radiograbadoras edición SAIC, las dos fusionadas en un solo producto, y esto es precisamente un radio despertador con reproductor de discos compacto incorporado en el estilo de las radiograbadoras SAIC, ¿ok? Entonces, bueno, a simple vista resulta muy llamativo porque vemos precisamente que tiene todos los elementos de las radiograbadoras SAIC de esta línea. Y aquí en la descripción les voy a dejar un video de el producto que sí es completamente una radiograbadora. Para quien no lo ha visto, ahí se lo voy a compartir en la descripción. El modelo radiograbadora viene en dos formatos. Obviamente cuenta con el disco compacto y además viene con el formato cassette, ¿ok? En este caso, este reloj despertador sí viene con el CD. Hubiera estado pues muy suave que trajera, por ejemplo, el formato cassette, pero pues bueno, ya era mucho. O también que trajera salida para audífonos o entrada de auxiliar, sería pues excelente, ¿ok? Pero bueno, hagan de cuenta que estamos viendo una radiograbadora en tamaño pequeño, ¿ok? Voy a poner aquí, voy a mostrar mi mano, miren, para que se den cuenta, se den una idea de más o menos qué tan grande es este equipo, ¿ok? Al final lo voy a comparar con una radiograbadora oficial y de esas que tienen tremendo puerto debajo para que vean la diferencia también, ¿ok? Entonces, este producto es un radio despertador que, por cierto, el sintonizador es analógico, ¿ok? No es sintonizador digital, sino que es del tipo perilla, y también el volumen va a ser de tipo perilla, ¿ok? O sea, tiene ciertas características eh, funcionales como los radios de antes, los radios antiguos, pero estéticamente se ve como un producto muy, pues, como que moderno, ¿no? Así muy diferente a lo que sería un radio tradicional. Pero bueno, entonces el modelo oficial de este radio despertador de Sony, lo vamos a mencionar, es ICF-CD831. Este es el modelo oficial de este dispositivo, que como bien dije es un radio despertador con reproductor de CDs incorporado, ¿ok? Este equipo viene con doble alarma programable y cada una de ellas puedes programarla para que suene con la radio. Previamente tú lo vas a ajustar, lo vas a dejar exactamente en la estación de radio que tú elijas al nivel de volumen que tú desees, ¿ok? Y bueno, ese es el primer estilo. El segundo estilo es despertar con la música del disco compacto. Al momento de programar la alarma te va a preguntar qué canción de ese disco es la que tú quieres escuchar al momento de despertar o con la que te quieres despertar, ¿ok? Igual lo vas a dejar a cierto nivel de volumen previamente ya ajustado a través de la perilla, ¿ok? Y el tercer estilo de alarma, ¿ok? Va a ser el de tipo buzzer o zumbador electrónico, chicharra electrónica, como gustan llamarle, ¿ok? Ese zumbador electrónico va a ir progresivamente cambiando su patrón de timbre, comenzando primero con timbres tranquilos, pausados, y conforme van pasando los segundos va a ir cambiando su patrón a un poquito más acelerado y constante, ¿ok? Entonces son esos tres estilos, ¿ok? Despertar con la radio, con el CD
o con el zumbador electrónico, ¿ok? En lo que respecta al disco compacto, nos ofrece las mismas características como en las radiograbadoras SAIC. Nos ofrece modos de reproducción normal, aleatorio y con repetición, ¿ok? También tiene control de intensidad de los numerales. Ahorita porque tenemos mucha luz, pero en unos segundos más voy a apagar la luz para que vean qué tan intenso y cómo se cambia la intensidad de los numerales. Ok, bueno, ¿qué más nos falta mencionar? Pues prácticamente eso. Su antena es de tipo cable, está por aquí, esta es la antena, ahí está, la antena original, como colita de ratón, ok, tipo cable. Y la verdad, yo en lo personal se me hace muy simpático, muy curioso, muy gracioso este equipo, porque es como si fuera una grabadora mini. Ok, vamos a mostrar aquí la cajita del disco. Mira, hasta la caja casi es más grande que el radio. Pero no porque se vea pequeño quiere decir que no tiene buena calidad de sonido, sino al contrario, tiene excelente calidad de sonido. Ok, o sea, esa es una de las cosas, la segunda característica que me gustó mucho, aparte del diseño. O sea, es como la fusión de dos equipos, una radiograbadora y un radiodespertador, y con excelente calidad de sonido, ¿ok? No es una potencia tremenda como si fuera una radiograbadora de puerto de bajo, una Sony Explode y nada de eso, por favor, no es algo así, pero tiene muy buen nivel de volumen, ¿ok? Entonces, eso es lo suave. También los formatos de disco admitidos en este equipo son discos originales, discos grabados, copia, piratas, y también los discos regrabables como este que les acabo de mostrar, y ahorita en unos momentos más lo vamos a poner a prueba también, ¿ok? Está muy simpático este equipo porque miren, tiene sus rejillas así como la radiograbadora SAIC en color plateado. Este estilo ya lo he presentado aquí en el canal. Ahí les voy a dejar los enlaces directos en la descripción. Las rejillas, ahorita no lo quiero mover así como que mucho. Ahí está, para que no se vaya a desconectar allá al fondo. Pero tiene sus pequeñas rejillas. Es como una mini radiograbadora. Una baby. Una baby, ¿cómo le llaman? Boombox. Una mini grabadora, una baby de Sony. Ok. Bueno. Y acá en la mera parte de atrás, miren, trae su etiqueta. Bueno, no es etiqueta, trae un colgante. Y todos los productos que son SAIC, edición SAIC, lo traen colgado como si fuera un llaverito, un detallito ahí muy suave. Ok, y está en óptimas condiciones, la verdad está muy suave. Ok, bueno, hubiera sido genial que pudiera reproducir MP3 y tuviera una entrada para auxiliar. Hubiera sido fantástico eso, la verdad, estaría suave. Y así mismo que tuviera una salida para audífonos, pero ninguno de los anteriores viene habilitado en este equipo. ¿Ok? Entonces, vamos a apagar aquí un poco la luz para que vean la intensidad de los dígitos. Así se ve ya con menos luz, como a media luz aproximadamente. Mira, ahí se pueden apreciar muy bien claramente los dígitos. Yo le acabo de configurar una hora pues así al azar. Supuestamente son las 5:59 de la tarde. Ok, esa supuestamente es la hora ahorita. Ok, ahí está. Ahí así se ve ya con luz un poquito más intenso. A ver, vamos a ver el cambio de intensidad. Es el que dije que voy a hacer. Acá está. Ahí está, un poquito menos brillante. Y aquí ya es más intenso. Ok, ahí está. Así. Ok, vamos a acercarlo un poquito para acá para estar familiarizados con las funciones, los botones, etcétera. Ok, porque de pronto sí como que se puede sacar uno de onda, como que, y este botón o esta función para qué es, no lo entiendo. Ok, vamos a
Espero que sí se vea bien. A ver, vamos a empujar un poco aquí. Ok. Bueno, vamos a empezar desde este lado. Ok. Tengo que girar un poquito. Ahí está. Ahí está. Ok. Vamos a ir con los dos botones de derecha a izquierda. El primero que es para apagar la radio y el segundo que es para encender la radio. Con un solo toque ya estás accediendo, ya estás prendiendo la radio. Bien, sí es cierto, ¿no? Tú sabes que ahorita ya hay gente que no puede. Ahí está, ahí lo apagamos. En el costado, visto de frente en el costado derecho, en la parte inferior casi no se nota, pero aquí tenemos controles de lo que es volumen y por supuesto el sintonizador. Entonces en la parte superior la perilla, esta perilla que está aquí, esta es del volumen, la de mero abajo más grande es el sintonizador y este interruptor es para seleccionar la banda. Ahorita está en AM, ok, y este es el colgante que les había dicho, el SAIC, que está en óptima condición. Ok, y bueno, hay un pequeño detallito aquí, una bolladura, pero en condiciones generales está súper bien este equipo, que está buenísimo. Bueno, del otro lado no tiene nada, este lado está sin nada. Entonces vamos a ver en la parte superior. Ok, ya dijimos que los dos primeros botones de derecha a izquierda para encender y apagar la radio. Ok, así se mira mejor, ahí está. Luego le sigue lo que es para reproducir el disco compacto directamente. Si quieres usarlo así como reproductor directamente, pues bueno, con un solo toque y va a empezar a reproducir. Ok, vamos a abrir un poquito la toma. Y ahí empieza a reproducir el primer track. Ahí está. Una pausa. Seguimos. Adelantamos. Regresamos. Pausa. Stop. Y ahí prácticamente pues no se escucha nada, se detiene el disco y también la radio está apagada, todo está apagado, ¿ok? Entonces eso es un ejemplo de momento. Más adelante vamos a escuchar con más detalle el disco compacto y por supuesto lo ubicamos bien para que esté distribuido el sonido bien, porque ahorita estamos escuchando nomás prácticamente de enfrente, ¿ok? Bueno, entonces apagar, que a su vez es stop de tener la reproducción, radio encendido, reproducir, pausar, adelantar, retrasar, y aquí vamos a ver, ok, la función de sleep. Esa función de sleep va a servir para asignarle una cuenta regresiva. Entonces, por ejemplo aquí sleep, bueno, ahorita porque está apagado, vamos a prenderlo. No, pero tú. Ok, voy a bajarle el volumen. Todo, mejor todo. Lo prendo. Y otra vez aquí sleep. 90, 60. Ok, ahí ya estaba apagada la función. Por ejemplo, en 15 minutos. Y el radio, así lo vamos a dejar. Ok, ahí el LED rojo te va a indicar que está prendido, ya sea la radio o el CD, cualquiera de ellos dos está en operación. Ok, entonces 15 minutos es una cuenta regresiva. Cuando se cumplan esos 15 minutos, el equipo se va a auto apagar. Por ejemplo, si estamos escuchando un disco, si estamos escuchando la radio, pasados esos 15 minutos, el dispositivo se va a autoapagar de manera automática. ¿Okay? O sea, así es la función de sleep. ¿Ok? Ok, sleep. Ok. Vamos a ir entonces, a ver si le... 90, bueno, aquí ya cambió.
pero es una cuenta regresiva. Es una cuenta regresiva, ok. Vamos a apagarlo. Ahí está. Ok. Ok, vamos a ponerlo así de frente. Ok. Ok, esta parte, ya que estábamos hablando del disco compacto, de una vez vamos a mostrar esta parte. Y estos son los modos de reproducción que ofrece este dispositivo. Por ejemplo, ahorita está en el modo aleatorio, ok, es un control deslizable. Así sería normal, luego sigue el modo repetición, ok, normal, repetición. Aquí ya están aleatorio y aleatorio con repetición. Hasta un poquito más para allá, ok. Entonces otra vez normal, repetición, quiere decir que toca las canciones en el orden normal, en un orden continuo, y al tocar la última canción de ese disco vuelve otra vez desde el comienzo a tocar, así sucesivamente por periodos indefinidos, ok. Eso sería el modo normal con repetición, ok. Después sigue el modo aleatorio, ahí está, shuffle aleatorio, y por último shuffle con repetición. Puede ser reproducir las canciones en modo al azar, y ya que termina de reproducir todas las canciones al azar, vuelve a reproducirlas, obviamente en un orden distinto, okay. Entonces esos son los modos de reproducción. Tiene esta función de nap, que lo había visto en otro equipo, un radio despertador muy suave aquí que lo presentamos como en 3 ocasiones, pero sinceramente ya olvidé exactamente para qué es esa función, así es que sí se las voy a deber, ok. Vamos a ir por último a lo que es los controles de las alarmas. Entonces estos dos botones deslizables, como el que acabamos de ver, a ver si, déjenme un poquito subir esto. Vamos a subirlo porque si me va a dar. Ok, yo creo que está bien. Ok, ahí está mejor punto de vista. Yeah. Ok, bueno, entonces estamos en los controles de la alarma. Ok, ahí va. Listo. Ok, por este lado vemos alarma letra A y por acá alarma letra B. Ok, tenemos también dos controles deslizables. Todo a la izquierda son alarmas apagadas en ambos casos. Aunque lo tengas programado, cada alarma que suene a distinto horario o a la misma hora, mientras esté el selector todo cargado a la izquierda, en los dos casos van a ser alarmas apagadas. Okay. También se conoce porque aquí en el display vamos a ver esta parte, alarma A y alarma B, los cuales cuando están activados se va a dibujar un pequeño punto, así como el punto que está aquí indicando que es pasado meridiano PM. También se va a dibujar un puntito en el caso que tengas aplicadas, activadas cualquiera de ellas. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo aquí letra alarma A, y ahí está el puntito en la alarma A, ok. Alarma B, y ahí está, ok. Aquí por ejemplo ya están habilitadas las dos alarmas. Si quieres dejar solamente la alarma B, ahí está alarma B, o por ejemplo la alarma, solamente la alarma A, y ahí está, ok. Y ahí ya están apagadas las dos, ok. Entonces viene ahora indicarle cuál es el modo que queremos de alarma, ok. Entonces ahorita están las dos en posición de apagado. De pronto se puede uno confundir, de hecho yo me confundí.
antes de este video, porque como que la alineación no le agarraba bien el rollo, cómo es que lo entiende, cómo es, en qué orden van. Entonces vamos a poner este ejemplo primero en alarma B. Entonces aquí es apagado, vamos a moverlo al siguiente y uno puede creer que la raya está indicando que va a sonar con la radio, pero no es así. La primera posición después de que la has activado es alarma con el CD. Ok, aquí toma en cuenta que está alineado con el primer punto y en este caso es el CD. Ok, el segunda posición o el segundo estilo es con la radio. Ahora sí, el punto de radio está alineado con la raya que ves aquí en el selector, y todo hacia la derecha sería el estilo buzzer o zumbador electrónico. ¿Okay? Entonces va de la siguiente manera: alarma con CD, alarma con radio y alarma con zumbador electrónico. Toda la izquierda es alarma apagada. ¿Ok? Lo mismo va a aplicar aquí para la alarma letra A. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahí tenemos alarma apagada. Ahí va primero que suene con el CD, luego pasa a la radio y luego al buzzer. ¿Ok? Listo, ahí está apagado la alarma letra A. ¿Ok? Listo. Entonces, quedando entendido toda la cuestión de los controles, para qué es cada botón. Ok. Faltaba este botón largo, por supuesto. Cuando cualquiera de las dos alarmas se ha aplicado y comienza a sonar, ya sea con el disco compacto, con el zumbador, con la radio, etcétera, puedes apagar o silenciar momentáneamente esa alarma con este botón largo que es el snooze. Un solo toque y ya va a dejar de sonar. Bueno, ok, va a dejar de sonar, por ejemplo, si lo tocas una vez por 10 minutos, lo tocas dos veces va a ser por más tiempo y así sucesivamente. Ok, la manera correcta en la cual la alarma deje de sonar es precisamente apagándola, recorriendo todos los dos interruptores. Bueno, en el caso de que alguno o los dos estén activados, todo a la izquierda, y con eso ya va a quedar desactivadas las alarmas. Ok, esa es la manera correcta de desactivarlas. Entonces ahorita sigue la cuestión de configurar el horario y también el horario para cada alarma. Ok, entonces, ¿cómo configuras el tiempo en este dispositivo? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Aquí enseguida el botón que dice Brightness. Brightness es para controlar la luminosidad de la pantalla. ¿Ok? Luego sigue este que es Clock Track. Ese botón de Clock lo vamos a dejar presionado por largo periodo, y de repente va a emitir un pitido y va a comenzar a destellar el primer dígito. ¿Ok? Vamos a dejarlo presionado. Ahí está. Entonces, en este momento ya podemos hacer cambios en el horario. ¿Ok? O ajustar por primera vez el horario. ¿Ok? Para ello vamos a usar estos botones que están en esta parte que dice Time Set, con símbolo más y negativo, ya sea para avanzar o retroceder en los dígitos. Ok, vamos a hacer un ejemplo, y en este caso, en lugar de que sean las 6, lo vamos a poner que sea las 3. Bueno, vamos a ponerlo de la siguiente forma: que sean las 7 pero de la mañana. Ok, 7, otro pulso corto o breve, vas a saltar de horas a minutos. Ok, entonces yo le voy a poner que son, bueno,
que son las 7:15. Ok, 7:15 de la mañana, otro toque breve en clock y ya con eso ya quedó configurado la hora. Supuestamente son las 7:15 de la mañana. Ok, pero resulta que yo quiero una alarma a las 7:30 de la mañana. Ok, entonces 7:30, 7:20. Ahorita vamos a dejarlo en 7:20 de la mañana. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a activar, bueno, vamos a configurar la alarma letra A. Para configurar alarmas vas a tener que dejar presionado el botón de cada letra. Aquí por ejemplo dice Alarm Set y con la letra A, y en el otro costado también dice Alarm Set pero con la letra B. Entonces, para poder configurar la hora de cada alarma, dejamos presionado también el botón, en este caso letra A. Ahí está. Ok, entonces igual como lo hicimos con el horario, vamos a configurarle. Ok, eran 5, ok, 4 de la tarde. Entonces vamos a ir para atrás. Ok, 7. Vamos a darle Alarm Set otra vez. Y ahora brinca de la hora a los minutos. Y yo le voy a poner que sea a las 7:20, dijimos, a ver. Ok, 7:20. Alarm Set. Ok, en este caso me va a preguntar con qué pista. Y antes de este video yo le indiqué que la pista número 5 puede ser cualquier otra, la 8. Bueno, vamos a ir más adelante. Ok, vamos a decirle que sea la pista 10, no, la pista 21. Confirmamos con Alarm Set la letra A. Y ahí está. 7:17 de la mañana. Vemos aquí a las 7:20. Pulsación corta para ver a qué hora va a sonar la alarma A. 7:20. Ok. Está bien. Vamos a repetir el proceso aquí en alarma B. Ok. Regresamos. Va a ser a las 7. Confirmo con letra B. Vamos a ponerlo que sea a las 7:21. Ok, confirmo con letra B. Me va a preguntar que la pista, en este caso le vamos a decir que queremos despertar con la pista la 18. Ok, la 18 confirmo con letra B. Ahí está. Un solo toque breve a la B, 7:21. Un solo toque rápido a la letra A es a las 7:20 de la mañana. Ok. La hora actual supuestamente 7:18 de la mañana. Entonces las alarmas hasta este punto ya fueron configuradas, ya le indicamos a qué horario queremos que suenen. Ahora vamos a indicarle de qué manera o qué estilo de alarma es la que quieres con cada una de ellas. Ok, entonces hasta ahorita están apagadas las alarmas, ahí no aparece ningún punto y vamos a hacerlo rápido porque nos queda 2 minutos. Entonces, ok, aquí está apagada la alarma letra A, está apagada. Vamos a recorrerlo. Ok, vamos a recorrer un espacio. Esta alarma va a sonar con el CD. Ok, con el CD. Y la alarma B vamos a ponerla a que suene con el zumbador. Ok, son dos estilos de alarmas diferentes y también cada alarma va a sonar a diferente horario. Aquí por ejemplo, si nos fijamos, ya ahora sí se aparecen los puntos en cada una de las alarmas indicando que están pues habilitadas, están listas para sonar ya. La primera va a sonar a las 7:20. Le voy a dar aquí volumen porque lo había bajado todo. A ver, ahí está. Más o menos a la mitad. Ok. Ahorita en unos segundos más va a sonar primero el CD. En cuanto toque un poquito de música, menos de un minuto,
Vamos a pausar con el botón este de snooze, ok, y después vamos a apreciar la alarma letra B. Ahí está. Ahí está. Ok, ahí ya silenciamos la alarma letra A. Vamos a esperar a que toque la alarma. Ahí está. Ahí está. También ya lo silenciamos con el botón de snooze. Y en este caso ya vimos exactamente que las dos estilos de alarma, bueno, las dos alarmas con sus dos estilos respectivamente se activaron de manera correcta, todo muy bien. El disco compacto, bueno, tarda unos segundos en lo que alcanza a identificar el disco, ok, identifica el disco y ya después de eso pues ya busca la canción que le indicamos, ok, entonces eso sería, ok. En ambos casos, aunque no vayas a usar la alarma del disco compacto, te lo pregunta por si acaso pues qué canción es la que quieres escuchar, ok, entonces de esa manera. Y en la alarma letra B elegimos el modo zumbador electrónico, que como ya se dieron cuenta va subiendo, va cambiando el patrón de timbrado, ok, de estar más o menos relativamente tranquilo, va a ir sonando más constantemente y más persistente hasta que ya termina una alarma muy así como insistente, ok. Bueno, entonces ese es el modo de alarmas, ok, y todavía sigue estando en 10. Ya por ejemplo va bajando esa cantidad del 10, 9, 8, 7 y ya se cumplen los 10 minutos, vuelve a sonar otra vez la alarma. En este caso, por lo que se puede apreciar, sería la del zumbador electrónico, que es la que está parpadeando el punto. Entonces volvería a sonar después de 10 minutos. Pero bueno, ok. Entonces vamos a aplicar una tercera alarma así rapidito, pero esa va a ser con la radio, ok. Entonces voy a programar la letra B otra vez, 7, y esa va a ser, me parece que al 23, bueno, al 23 le voy a poner, ok, porque 22 va a ser muy rápido. Track 18, siempre te lo va a preguntar, aunque no necesariamente quieras despertar con la música del DCD. Entonces, ok, a ver, 23, no, ya se pasó. Entonces tiene que ser al 25, 7, 25, 26, 26. Vamos a dejarlo en 26. Voy a poner aquí en lugar de zumbador una rayita más atrás. Y ahí está en radio, todo bien. Lo hubiera dejado en 25. 24. Déjame ver si lo alcanzo aquí en 25.
Ahí está. Ahorita va a sonar con la pura radio a las 7:25 de la mañana. Sí, ahí está. Ok, eso es como en la Euro, ¿no? Sí. La final va a ser España contra Inglaterra. ¿Te vas? Ahí está. Ok, silenciado por 10 minutos. Se cumplen esos 10 minutos y vuelve otra vez a sonar la radio. Ok, entonces para poder apagar las dos alarmas hay que recorrer los dos deslizadores estos, uno y el 2, y ya vemos que en la parte inferior ya no hay ningún punto, quiere decir que las alarmas están apagadas. Ok, en sí las alarmas están programadas para volver a sonar a esta hora 7:20 de la mañana en el caso de la letra A, y en el caso de la letra B a las 7:25. Ok, entonces sería 7:20, 7:25, pero ninguna de ellas está aplicada. Ok, las dos están apagadas ahorita. Ok, bueno, entonces después de ver esta cuestión de las alarmas, vamos a ir con la reproducción de los discos ahora sí. Ok, entonces el disco que estamos utilizando es un disco grabable, es decir, un disco grabado CDR. Ok, disco de audio normal. Vamos a poner aquí que lo toque de manera aleatoria. Ok, la primera posición es normal, luego repetir, luego la tercera es aleatorio. Es un poquito medio confuso aquí cómo se va, cómo se alinean las leyendas estas con los controles. Ok, entonces vamos a darle playback y ahora va a tocar de modo aleatorio. Ahí vemos cómo está dando vueltas esa secuencia. Ahí está. Este es el volumen. Ok, ese es volumen máximo. Ok, esto que acabamos de hacer ahorita por querer tratar de sacar la antena, bueno, de cierta manera sí es a propósito para que vean que no tiene protección anti-impactos. Ok, entonces cualquier vibración, golpe, lo que sea, va a interrumpir la música. Ok, ahí está, interrumpe la música. Podemos avanzar a la música. Puedes regresar. Otra al azar. Ok, del 29 vamos a ver cuál elige. 8.
damos stop. La función de stop a su vez sirve como para apagar el equipo por completo, aunque no parezca, pero ya está completamente detenido. ¿Okay? Vamos a extraer este disco. Aquí es la zona donde se pulsa para abrir. ¿Okay? Sacamos este disco y ahora vamos a ir con un disco de tipo regrabable, ya que aquí en la parte de la cubierta nos indica que es compatible con ese tipo de discos. En este caso es un Sony RW, okay, CD-RW. También tiene música de la biblioteca de YouTube. Y vamos a darle play, un solo toque. Sigue estando en modo aleatorio, ok. Último track. Ok, ahí está, disco regrabable. Ok, pues la verdad sí tiene un sonido bastante bien para el tipo de dispositivo que es. Recuerden que les había mencionado al inicio del video que no es una radiograbadora precisamente porque no tiene el formato cassette, entonces solamente sería un reproductor de discos compacto, pero como tiene la función de radio despertador, o sea, radio AM y aparte las alarmas, pues es una como fusión, es una mezcla de su hermano mayor que sí es una radiograbadora. Y fíjense, les voy a mostrar porque sí tengo una radiograbadora, de hecho la tengo pues para reemplazo para piezas. Voy a desconectar todo aquí. Ok, ya al desconectar obviamente ya se pierde toda la configuración. El equipo que estamos viendo ahorita, ese no va a funcionar con pilas, solamente va a estar funcionando cuando está conectado a la corriente alterna, es decir, conectado
a la luz de casa, oficina, etcétera, ok. Así luce la parte de abajo. El número de serie es terminación 688. Se alcanza a ver 688, ahí está, ok. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí, ok. Ahí está, ok. Y este precisamente es su hermano, que esta sí es una radiograbadora. Solamente para un ejemplo, esta sí es una radiograbadora, edición Psych. Ahí está el CD en la compuerta del disco compacto. Bueno, no abre porque está solamente para piezas. Y esta es la casetera. Esta sí abre, ok. Pero ahí está Psych. Y ahí están los colores, el estilo, todo es. Esta sí trae salida para audífonos. Tiene otras funciones. Y ahí lo vamos a poner. Ok, vean la diferencia en tamaños, ok. Pero en sí es lo mismo. El estilo de las bocinas es en color plata. Y este pues también trae sus bocinas plata. Pero vean la gran diferencia que hay entre uno y el otro. Ok. Este no recuerdo si traía su colgante. Creo que no lo trae. Este modelo no lo trae, pero hay otros que sí lo traen. Ok, entonces ahí está Psych. Los dos son edición Psych, ok. Pero ahí está. Uno es una mezcla radiodespertador, reproductor de CDs como este. Lo único que le hace falta es el cassette para hacer radiograbadora. Ok. Esta parte pues sí es de dimensiones mucho más reducidas, ok. Entonces, si queremos compararlo con una radiograbadora de mayor potencia, vamos a poner por ejemplo este animalón que está aquí, mira. Esto es una gran comparativa. Casi no se aprecia, voy a tener que alejar más, mira. Ahí está, ok. Entonces, aquí tenemos un buen ejemplo. Ahí está, okay. Solamente para que se den una idea, la radiograbadora que está a mano derecha es una grabadora que incluso tiene puerto de megabass y pues es una construcción mucho más robusta, tiene cassette, CD, aunque el CD no le funciona, pero pues ahí ven la gran diferencia, ok. Ahí está. Por esa razón el modelo del radiodespertador se me hace muy simpático, muy curioso, porque es un equipo muy pequeño, ¿okay? Vamos a poner aquí de muestra, voy a poner aquí en mi mano. Ahí está en mi mano, mira, ok. Ahí está casi en la palma de la mano, mira, ok. Ahí está. Bien, pues ahí está, ahí lo tienen. Es un radio despertador de Sony, edición Psych, compatible con el formato CD, el cual, como ya pudimos apreciar, funciona perfectamente en todas sus funciones, modos de reproducción, alarmas, todo está funcionando perfectamente, se ve genial, está muy pero muy simpático, muy agradable la verdad, y se escucha bastante bien para las dimensiones del equipo que es, ok. No es así las mismas prestaciones en un equipo de los que vieron, de los otros dos. Esos equipos sí son para sonar mucho más fuerte y con mayor potencia, pero la verdad, en lo personal no le pide nada. Este equipo suena bastante bien y lo bueno que trae pues alarma despertador en 3 estilos, ok. Doble alarma, 3 estilos de repique, ok. Entonces pues bueno, de esta forma vamos a llegar al final de este video. Espero les haya gustado y si es así, por favor apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse al canal para no perderse actualizaciones. Todos los productos que se exhiben aquí en el canal se ponen a la venta en nuestra tienda en línea. En la descripción ahí están los enlaces directos a la tienda en línea,
Si quieren ver este producto reproduciendo música conocida, música con copyright, ahí vamos a dejar el enlace directo para que vayan a Instagram. Ahí tenemos muchísimo material también de otros productos que hemos presentado. Y pues bueno, cualquier producto que les interese nos pueden escribir, nos pueden comentar aquí también, dejar ahí su impresión, su experiencia, o si tuvieron alguno de estos equipos en aquellos años, en aquel tiempo, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahora sí, llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por su atención y que pasen un excelente día. Saludos a todos, que estén súper bien. Gus Wacker, nos vemos, bye bye.